Tengan ustedes muy buenos días. Comenzamos con la clase del día de hoy. Empezamos con esta parte, con un nuevo tema, identidades trigonométricas. Con ustedes ya hemos visto esto el año pasado y lo vamos a hacer como un breve de paso, ¿vale? Para saber lo que es una identidad necesitamos saber un pequeño concepto de ecuación, ecuaciones y también la palabrita identidades. Una ecuación puede ser, por ejemplo, x más 5, esto es igual a 8. Y nosotros sabemos que x vale 3, ¿no? ¿Verdad? Porque 3 más 5 es 8. Esa es una ecuación. El resultado, la de la variable. ¿No? Puede tener una variable, puede tener 2, 3, infinitas variables. Una identidad sería la prueba. El x vale 3. 3 más 5 es 8. Y esto es igual a 8. ¿No? Tiene que ver una identidad, tiene que comprobarse esto. En trigonometría pasa lo mismo. Nosotros aplicamos nuestros conocimientos de ecuaciones y de identidades para poder resolver ejercicios trigonométricos, específicamente aplicados en funciones. Empezaremos de nuestra primera identidad. Recordamos algo. La tangente de x es cualquier ángulo. Esto es igual a la división entre el seno del ángulo, tiene que ser el mismo ángulo, y el coseno del mismo ángulo. Si se daban cuenta, con esto hemos trabajado en los últimos ejercicios, ¿no? Especialmente en el caso de funciones. Muy bien, tenemos esto. Y de aquí vamos a empezar a trabajar también con las funciones inversas. Un ejemplo, si yo tengo la cosecante de ese ángulo, sabemos que la cosecante es la inversa del seno, entonces colocamos 1 sobre el seno del ángulo. Posteriormente, como ya tenemos la función inversa del seno, nos faltaría la función inversa del coseno. Acá podríamos empezar con la función de la secante, que sabemos que es la función inversa del coseno de x. Y finalmente tenemos la cotangente, y sabemos que es la función inversa de la tangente. Listo. Hasta aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Aunque si gustan, esta cotangente también lo podemos cambiar. ¿Qué les parece si hacemos un poco de operaciones matemáticas? Tenemos la cotangente del ángulo x. Esto es igual a 1 sobre la tangente. Ahora, ¿la tangente cuánto vale? Seno de x sobre coseno de x. Esta es nuestra raya fraccionaria principal. Debajo de un entero hay el número 1. Cotangente de x va a ser igual a 1 sobre raya fraccionaria principal, seno de x dividido entre coseno de x. Una vez que tengo eso, hago ley de la oreja, extremos con extremos, medios con medios, y la cotangente de x se vuelve 1 por coseno de x sobre 1 por seno de x, seno de x. Esta operación ya la han debido copiar. Y voy a anotar directamente el valor de la cotangente. Lo voy a hacer con azul para que se den cuenta que son iguales. Cotangente de x había sido igual a coseno de x sobre seno de x.
fácil de deducir, ¿no? La tangente es seno sobre coseno. Como la cotangente es la función inversa, se voltea coseno sobre seno. Y lo acabamos de demostrar. Esta sería nuestra quinta identidad. Listo. Una vez que ya hemos hecho, porque estas es las básicas, si se dan cuenta, porque teníamos 9 funciones, seno, coseno, tangente, las funciones normales, funciones principales, y posteriormente teníamos las funciones inversas, coseno, secante y cotangente. De eso no hay problema. Ahora se añaden algunas funciones específicas para nosotros, ¿vale? Estas de acá las vamos a llamar funciones. Solamente, por ejemplo, estas son las funciones normales. Esta es la función normal, o el seno, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa respectivamente, ¿no? Estas son las funciones inversas. Y ahora vamos a hallar las funciones pitagóricas. Para poder hallar esto necesitamos como base un pequeño triángulo. Lo voy a hacer acá. Un poquito al costado. Tenemos nuestro triángulo. Vamos a dar un valor a la hipotenusa que valga 1. Ahora, esto sabemos que es el cateto y esto es el cateto, pero no sabemos si es cateto opuesto o cateto adyacente, o esto es cateto adyacente y esto es cateto opuesto. Eso tiene que verse cuando tengamos el ángulo. Yo voy a trabajar con este ángulo teta. Le llamaré un ángulo X, porque estamos trabajando todo en X. Este va a ser el ángulo X. Muy bien. Cuando tengo el ángulo X, yo sé que esto de acá se vuelve el cateto opuesto y esto se vuelve el cateto adyacente. Entonces, este cateto opuesto también se vuelve el seno, pero el seno con respecto al ángulo que sería X. Y este de acá se volvería el coseno con respecto al ángulo X. Muy bien. Tenemos entonces el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si recordamos un poco de Pitágoras, nos dice la fórmula pitagórica que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a tener seno de x todo elevado al cuadrado más coseno de x todo elevado al cuadrado. Esto es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. En logaritmos y en trigonometría sabemos que este cuadrado va a ir inmerso acá, ¿no? Aquí al medio. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Esto es igual a 1 por 1, 1. ¿Qué les parece? Nuestra primera identidad pitagórica. Lo voy a copiar acá. 6. Entonces tengo el seno de al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x había sido 1. Esto espero que lo hayan copiado. Muy bien. Una vez que tenemos esta identidad pitagórica base, puedo sacar una identidad pitagórica derivada y aplicada para las funciones inversas. ¿Por qué solamente cosecante y secante? Porque en la función pitagórica solamente tengo seno y coseno, no tengo cotangente, pero la cotangente sé que es tangente y la tangente se puede volver en seno sobre coseno. Una cosa muy importante antes de continuar es que todos nuestros ejercicios los tenemos que volver o bien senos o bien cosenos. No es bueno trabajar con tangentes, aunque sí se puede, pero lo más apropiado para que se pueda resolver de una manera más fácil es usar senos y cosenos, ¿vale? Muy bien, yo tengo esta función, la voy a copiar acá abajo. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Tengo esta identidad pitagórica. ¿Cómo elimino
ese seno. Yo puedo multiplicar a toditos entre seno al cuadrado de x, ¿verdad? Una vez que yo aplico 1 entre seno al cuadrado de x, lo coloco en cada uno de los miembros. Entonces aquí tendría seno al cuadrado de x entre seno al cuadrado de x más, aquí tenemos coseno al cuadrado de x sobre seno al cuadrado de x. Esto es igual a 1 dividido 1 por 1, 1 entre el seno al cuadrado de x. ¿Por qué he hecho eso? Porque yo quiero que esto se simplifique. Cuando este se simplifica, sé que seno al cuadrado de x dividido entre seno al cuadrado de x es 1. Tengo acá más coseno al cuadrado dividido entre seno al cuadrado, coseno entre seno. ¿Qué se vuelve coseno entre seno? Busco coseno entre seno. Había sido la cotangente. Cotangente, pero como está al cuadrado de x. Esto es igual 1 sobre seno. 1 sobre seno había sido cosecante. Esto se vuelve la cosecante, como está al cuadrado de x. Entonces, ya tengo mi séptima identidad. Esto lo puedo ordenar, donde puedo colocar la cotangente al cuadrado de x más 1. Esto es igual a la cosecante al cuadrado de x. Listo. Existe una derivada de nuestra identidad pitagórica. Esta es nuestra primera derivada y existe una segunda derivada. Para hallar esta séptima identidad he eliminado, bueno, he simplificado el seno. ¿Qué les parece si ahora simplificamos el coseno? Entonces voy a tener esto y como yo quiero que el coseno se simplifique, lo voy a dividir entre 1 sobre coseno al cuadrado de x, a toditos. Voy a tener seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x. Esto es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de x. ¿Vale? Muy bien, una vez que ya tengo esto de acá se simplifica. Seno sobre coseno. Seno sobre coseno para mí es tangente. Tangente al cuadrado de x. Esto se vuelve más 1. Y esto es igual a 1 sobre coseno. 1 sobre coseno se vuelve secante. Como está al cuadrado, secante al cuadrado de x. ¿Listo? Tenemos nuestra octava identidad trigonométrica. Entonces, lo copio. 8. Y tenemos tangente al cuadrado de x más 1. Esto es igual a secante al cuadrado de x. Listo. Y queda demostrada nuestras 8 identidades trigonométricas. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño ejemplo que sea muy sencillo. Me piden lo siguiente. 1. El coseno de alfa tiene que ser igual al seno al cuadrado de alfa sobre 1 menos coseno de alfa menos 1.
como ya lo habíamos dicho, todo esto es como si esto fuese una ecuación, ¿no ve? Cuando tenemos una ecuación, tenemos que hallar el valor y después hemos visto lo que es una identidad. Entonces, este coseno tiene que aparecer acá si es que esto es una igualdad. Como es una ecuación, estamos diciendo que esto es igual. Esto es todavía una hipótesis. En caso de que no nos diera igual, entonces no es igual. Pero por el momento estamos dando la hipótesis que es una igualdad. Entonces hemos empezado, estamos bien, esto es una ecuación. Ahora con la identidad vamos a demostrar si esto cumple. En caso de que no cumpliese, entonces nosotros argumentamos que no cumple y que no es una identidad. ¿Vale? Muy bien. Entonces tenemos al coseno de alfa. Esto es igual. Acá yo tengo fracción y acá un entero. Puedo resolver mediante carita feliz, ¿no? Debajo de un entero y en uno. Y puedo hacer eso. Entonces, el común denominador para mí va a ser 1 menos coseno de alfa por 1 es 1 menos el coseno de alfa. Ahora multiplico en diagonal. 1 por seno al cuadrado de alfa, seno al cuadrado de alfa, menos. Este menos es muy importante. 1 menos coseno de alfa por 1. Voy a cuidar con paréntesis. 1 por 1 menos coseno de alfa, 1 menos coseno de alfa. Listo, seguimos diciendo que el coseno de alfa tiene que darnos esa identidad. Entonces, yo tengo acá seno al cuadrado de alfa. Este negativo va a cambiar a todos, voy a tener menos 1, menos por más, menos por menos, más coseno de alfa, todo sobre 1 menos coseno de alfa. Toda mi identidad está entre senos y cosenos. Excelente. El siguiente paso sería que todos tengan solamente un valor, o que sean senos o que sean cosenos. ¿Vale? Entonces, yo veo que tengo aquí dos cosenos. Este me faltaría que se vuelva coseno. ¿Cómo lo vuelvo? Yo recuerdo mi sexta identidad, que es la identidad pitagórica, que me dice lo siguiente: seno al cuadrado de x, lo voy a cambiar ahora, como ya no estamos trabajando con el ángulo x, sino estamos trabajando con el ángulo alfa. Seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Yo puedo despejar seno al cuadrado de alfa, lo dejo solito. Seno al cuadrado de alfa va a ser igual a 1. Este positivo pasa con negativo menos coseno al cuadrado de alfa. Ya está despejado seno, entonces seno al cuadrado de alfa vale 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Esto de acá ya no lo necesito. Son operaciones auxiliares. Aquí tengo coseno de alfa había sido seno al cuadrado de alfa, pero seno al cuadrado de alfa lo voy a cambiar y vale 1 menos coseno cuadrado de alfa menos 1 más coseno de alfa sobre 1 menos coseno de alfa. Si se dan cuenta ahora, toda mi identidad en el lado derecho tiene unidades de coseno. Acá puedo seguir operando en el numerador. 1 menos 1 es 0, se simplificó. Y me va a quedar coseno de alfa es igual. Voy a ordenarlo. Primero me va a quedar un coseno de alfa. Después me va a quedar con negativo menos coseno al cuadrado de alfa.
sobre 1 menos coseno de alfa. ¿Qué tienen en común en el numerador? ¿Verdad que tienen en común coseno? Pues puedo factorizar. Entonces factorizo. Tengo coseno de alfa, esto es igual. Le quito un coseno de alfa que me sobra. Como le quito todo, me sobra 1. Menos, le quito un coseno, me sobra un coseno de alfa. Todo esto es dividido entre 1 menos coseno de alfa. Puedo simplificar. Si se dan cuenta, 1 menos coseno de alfa está multiplicando. Y abajo tengo una división, 1 menos coseno de alfa. Por lo tanto, se puede simplificar. Una vez que he llegado a la simplificación, tengo el coseno de alfa había sido igual al coseno de alfa. Y nuestra identidad trigonométrica ha sido comprobada. ¿Vale? Muy bien, espero que les haya gustado la clase de hoy. No voy a dejar hoy día la práctica la dejo el día jueves, ¿vale? Vayan practicando. Especialmente quiero que se memoricen estas 8 identidades, que son la base. Si esto lo dominan, cualquier identidad la van a poder aplicar y la van a poder resolver, ¿vale? Nos vemos el día jueves.